Hola a todos, yo soy Francisca. Yo soy Connie y hoy queremos que nos acompañes un día con nosotras en las dunas de Concón. Las dunas de Concón se encuentran en la costa de la comuna y abarcan aproximadamente 3,74 kilómetros de longitud. Y estas tienen una altura promedio de entre 30 y 40 metros, aunque sinceramente algunas partes pueden llegar a alcanzar hasta los 80 metros sobre el nivel del mar. Como pueden ver en el video, el lugar está altamente urbanizado. Hay edificios, casas, locales, supermercados, pasan autos y más cosas. Nosotras por esto sentimos una gran preocupación porque hace unos como 5 años aproximadamente, por la misma zona ocurrió un gran socavón que terminó con la destrucción de unos edificios que estaban ahí y que eran el hogar de muchas personas que vivían ahí por la mala ubicación. Nosotras creemos, bueno, decimos que a veces las vistas que puede tener ese lugar y quizás las situaciones económicas eh, tienen más poder sobre el resguardo de su propia integridad. Además que cabe mencionar que esta salida no fue una elección personal, sino que fue una experiencia planificada por la universidad como parte de nuestra formación. Y aún así nos permitió mirar el territorio con una perspectiva crítica y reflexiva. Además que también comprendimos cómo los espacios geográficos también pueden expresar conflictos sociales, económicos y ambientales. También nos llamó la atención que no habían aves en ese lugar, o sea, vimos a lo largo de todo nuestro recorrido solo una y vimos otras, pero que no estaban en las dunas como tal, sino que estaban migrando. Y aunque parece un lugar limpio, encontramos colillas de cigarro, latas de cerveza, paquetes de comida, boletas. Todo eso se va enterrando por el viento y pasa desapercibido, así que lo analizamos porque los envoltorios se iban hundiendo más en la arena mientras nosotras mismas íbamos caminando. Además, notamos que la arena estaba contaminada con restos de petróleo, porque uno cuando agarraba arena en las manos quedaban manchadas negro y hasta la misma arena se veía negra. Pero también nos dimos cuenta que habían personas paseando con sus perritos, con sus mascotas, los que nos pareció bonito, pero al mismo tiempo nos hizo pensar en cómo se usa el espacio como una zona recreativa sin considerar su fragilidad ecológica. Y bueno, una de las importancias de la salida a campo es que, o salidas pedagógicas como nosotros solemos llamarlas, son súper importantes porque afianzamos los contenidos del currículum y hacemos que tengan sentido. Y como dice Sousa en 2016, hay tres formas de abordarlas: el estudio del medio, el trabajo de campo y la clase de campo, que todas estas buscan unir la teoría con la experiencia práctica de las salidas. Estas metodologías permiten que los estudiantes no solo aprendan conceptos, sino que los vivan, los cuestionen y los relacionen con su entorno. En nuestro caso, la salida fue una experiencia situada que nos permitió observar, analizar y reflexionar desde lo que realmente está pasando en el territorio. Y bueno, y como futuras docentes creemos que vivir este tipo de experiencia es clave y que nos ayuda a entender cómo los niños también pueden construir conocimiento desde lo que observan, sienten y experimentan en su entorno. Enseñar geografía no puede limitarse al aula porque el territorio mismo es un recurso didáctico. Entonces creemos que primeramente y de forma primordial los docentes puedan comenzar a enseñar geografía desde una salida a terreno. Y bueno, la aplicación de modelos didácticos, durante la salida aplicamos 3 modelos didácticos que vimos en clases, que el primero fue el modelo especialista, que se enfoca en la descripción del espacio físico, y este modelo nos permitió identificar elementos del paisaje, como el relieve de las dunas, la ubicación de los edificios, la vegetación costera y los trazados urbanos. Y además que usamos mapas, observamos coordenadas y analizamos cómo se distribuyen los elementos en el territorio. El segundo fue el modelo conexionista, que busca vincular el espacio con la vida cotidiana de los estudiantes. Este modelo nos ayudó a interpretar el lugar como una construcción social y cultural. Observamos cómo las personas usaban el espacio, algunos lo disfrutaban como una zona de paseo, otros lo contaminaban. Esto muchas veces sin darse cuenta o sin la conciencia del territorio. Eh, También vimos cómo el espacio refleja tensiones entre conservación y urbanización. Y como dice Palacios 2017, el espacio cercano permite que los estudiantes reconozcan su entorno como parte de su identidad. Y el tercero fue el modelo cognitivista, que promueve el desarrollo del pensamiento geográfico. Y este modelo nos llevó a formular preguntas, analizar causa y consecuencias y pensar en soluciones. Reflexionamos sobre el impacto de la inmobiliaria, la pérdida de biodiversidad y cómo podríamos enseñar estos temas en el aula. Ortega en 2017 habla del juicio geográfico como la capacidad de tomar decisiones responsables sobre el espacio.
Y eso fue lo que hicimos, al debatir cómo proteger las dunas sin excluir a la comunidad ni las mismas industrias que han llegado a instalarse alrededor, como supermercados, tiendas locales, comerciantes, etc. Si todo esto lo lleváramos al aula, podríamos trabajar el modelo espacialista, haciendo que los niños dibujen un mapa simple del entorno de su escuela. Luego, con este mismo modelo, que reflexionen sobre cómo usan ellos ese espacio, dónde juegan, qué lugares cuidan o ensucian, y finalmente ellos podrían proponer ideas para mejorar su entorno. Así pasarían de observar a actuar, construyendo conciencia geográfica desde su realidad. Durante la salida observamos distintas formas de concebir el espacio geográfico, como espacio vivido, porque lo recorrimos, lo sentimos, lo conectamos con nuestras propias emociones y recuerdos que teníamos de otras zonas o de veces anteriores que habíamos ido, como espacio percibido, porque también vimos cómo se presentan en los medios, en los discursos, y cómo algunas personas lo ven solo como un lugar turístico, o olvidándose de quizás de la fauna, de la flora de la zona. Como espacio producido, porque analizamos cómo las decisiones humanas, como la inmobiliaria, han transformado el paisaje. Todo eso nos permitió aplicar categorías como territorio, paisaje y medio ambiente, como lo propone Sousa en 2016. Y también nos permitió pensar en cómo enseñar geografía desde lo situado, lo concreto y lo ético. El pensamiento y la conciencia geográfica están súper presentes en lo que hicimos. El currículum lo menciona, pero como dice Ortega 2017, no entrega directrices claras para trabajarlo en el aula. Muchos docentes no lo aplican, y los estudiantes no desarrollan conciencia territorial ni espacial hasta que ya son bien grandes o quizás nunca. Nosotras lo aplicamos al reflexionar sobre el impacto de las inmobiliarias, la pérdida de biodiversidad y la presión urbana. Eso nos permitió pensar críticamente y tomar posición frente a un problema real. Y como dice Delors en 1996, los estudiantes deben pensar, sentir y actuar sobre su territorio. Y eso se logra con experiencias como esta. También nosotras queríamos hacer una crítica al currículum, porque sinceramente sentimos que hay una falta de coherencia en la progresión de contenidos. En primero básico y segundo básico se trabaja Chile, lo que está bien porque el espacio cercano, porque es el espacio cercano de los estudiantes. Pero en tercero básico de repente se salta directamente a América continental, con conceptos aislados y sin haber consolidado lo anterior que estaban viendo en primero y segundo básico. Luego, en quinto básico, volvemos a Chile, pero sin entender bien qué se enseñó antes. Es como si se rompiera el hilo conductor del aprendizaje. Y bueno, exactamente ese salto temático genera un vacío pedagógico enorme. Los estudiantes no logran construir una comprensión territorial progresiva porque no hay una secuencia que les permita conectar lo local con lo continental y luego volver a lo nacional con sentido. Y eso se les pide que analicen visibilización indígena de América sin haber comprendido su propio entorno, su barrio, su región, y eso afecta directamente al desarrollo del pensamiento geográfico, aislando todo el tipo de conocimiento y conceptos que se pueden llegar a producir en los estudiantes. Y lo más preocupante es que esta desconexión no se da en todas las escuelas. En muchas escuelas privadas los docentes tienen más libertad para reorganizar los contenidos, contextualizarlos y hacerlos más significativos. Tienen más recursos, más tiempo y muchas veces menos estudiantes por aula. Entonces pueden trabajar el espacio cercano con profundidad, hacer salidas pedagógicas, usar mapas reales y conectar los contenidos con la vida cotidiana de los niños. Y en cambio, en escuelas públicas donde hay más estudiantes, menos recursos y más presión por cumplir objetivos, el currículum se sigue al pie de la letra, sin espacio para poder adaptarlo. Y eso, sinceramente, genera una brecha enorme en el aprendizaje significativo. Los estudiantes de escuelas públicas muchas veces ni siquiera logran desarrollar conciencia territorial ni pensamiento crítico, porque se les enseña geografía como una lista de datos sin vínculo con su propia experiencia. Nosotras creemos que eso es injusto. La geografía debería ser una herramienta para que todos los estudiantes comprendan su entorno, lo cuestionen y lo transformen. Pero si el currículo no permite eso y además hay desigualdades en cómo se aplica según el tipo de escuela, entonces estamos reproduciendo una educación que excluye, que deja afuera, que fragmenta, que invisibiliza los territorios vividos por los estudiantes, favoreciendo solo a unos pocos. Como señala el Marco para la Buena Enseñanza en 2021, la enseñanza debe vincular los contenidos con la realidad de los estudiantes, promoviendo aprendizaje contextualizados y significativos. Y cuando el currículum no permite esa conexión, se debilita el sentido ético y transformador de la educación.
Por eso defendemos las salidas pedagógicas como una estrategia ética y transformadora, porque permiten que los estudiantes vivan el espacio y lo recorran, lo analicen desde lo que sienten y desde lo que saben. Y eso es lo que realmente genera aprendizaje significativo. En primero básico, proponemos trabajar el espacio desde la categoría de espacio vivido, porque los niños construyen sus primeras nociones espaciales desde lo que sienten y perciben, desde lo que está a su alrededor. Palacios 2017 dice que el espacio cercano es clave en los primeros ciclos. Además, el OA 10 de primero básico permite que los estudiantes observen y describan su entorno usando vocabulario geográfico. Y en este nivel, lo emocional y lo sensorial son fundamentales para que el aprendizaje sea significativo. Después de todo lo que observamos, reflexionamos y analizamos, creemos que las salidas pedagógicas no son solo una actividad complementaria, sino una herramienta transformadora. Que nos permiten vincular lo que se enseña con lo que se vive, y eso genera aprendizajes que realmente quedan en los estudiantes, que son aprendizajes significativos. Y la salida a las dunas nos mostró que el espacio geográfico no es solo físico, sino también social, político y emocional. Pudimos aplicar los 3 modelos didácticos, el especialista, el conexionista y cognitivista, que ya lo mencionamos, y entender cómo se complementan para construir una enseñanza mucho más profunda, situada y crítica. También vimos que en el currículum tiene vacíos importantes, especialmente en su progresión temática. Saltar de Chile a América y luego volver sin una base sólida genera confusión y desinterés. Y cuando eso se combina con desigualdades entre escuelas que tienen más recursos, se amplía aún más la brecha educativa. Por eso mismo, proponemos 4 recomendaciones concretas para mejorar la enseñanza de la geografía en el aula. Numeral 1, enseñar desde lo cercano, evitando saltar de un contenido a otro sin antes haber construido una base territorial y emocional sólida. Numeral 2, iniciar con una salida pedagógica o experiencia situada que permita a los estudiantes observar, preguntar y conectar con el lugar que van a estudiar. Numeral 3, trabajar fuertemente la conciencia espacial y geográfica, incluyendo coordenadas, mapas, orientación y sobre todo el vínculo ético con el territorio. En este punto queremos hacer énfasis que cada mapa, coordenada, situación, todo lo que se vaya a enseñar tiene que ser sí o sí de acuerdo a los niveles que estén viviendo los estudiantes y no saltarse de un nivel a otro o mostrar en primero básico un mapa que ni siquiera tenga nombres. Y numeral 4, usar mapas de forma progresiva y contextualizada desde lo más simple a lo más complejo y siempre conectados con el entorno real de los estudiantes, que esto va muy de la mano con el numeral 3. Como menciona Ortega 2017, la conciencia geográfica está prácticamente ausente en los objetivos, contenidos y habilidades. Para lograrla se necesita un proceso reflexivo, individual y colectivo, y eso lo podemos trabajar desde una salida pedagógica como la que nosotros hicimos a las dunas de Concón. Porque enseñar geografía no es solo hablar de lugares, sino formar personas que entiendan su territorio, lo respeten y lo transformen. Y como futuras docentes, sentimos la responsabilidad de enseñar geografía desde una mirada crítica, que invita a los estudiantes a cuidar y transformar su entorno. Y cada salida pedagógica puede ser también un acto de conciencia, ciudadanía y